A mí me toca el artículo 25 constitucional y en particular yo lo solicité por una cuestión más personal de interés, a propósito de que a partir del artículo 25 constitucional se formó o se instituyó la Ley de la Economía Social y Solidaria. En este año del 83, en tiempo de Miguel de la Madrid, se le dio un nuevo contenido al artículo 25 constitucional. El anterior artículo se fue al artículo 16. Era un asunto que tenía que ver con las cuestiones judiciales, me parece, ¿no? Entonces se hizo un nuevo contenido, fundamentalmente por el asunto que ya lo han dicho de la rectoría del Estado en la economía. Es como, digamos, el objetivo central y fundamental de este artículo 25. Yo considero que su redacción en su origen, en este año 83, pues es correcto. Es decir, es un artículo que formula esta presencia del Estado en la regulación y en la rectoría de la economía en el plano nacional, digamos, con todas las características propias del constitucionalismo social, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque a mí me parece que la gran involución legislativa es precisamente todo el contenido social de la Constitución. No es lo único, pero me parece que es centrado en eso, con toda esta aplicación o implementación del modelo neoliberal que a nivel internacional pues ha venido pegando. Bueno, aquí lo único que quiero decir, ya leímos el artículo 25, no en su totalidad, pero quiero decir que lo que está subrayado son las adiciones o reformas que se le hicieron a esto que estoy diciendo, el origen del contenido del artículo 25, que se publicó en el Diario Oficial el 3 de febrero de 1983 y que en mi percepción es un artículo con redacción correcta y con, digamos, una identidad propia hacia la Constitución y que es consecuente con ello. Las reformas, evidentemente, sobre todo la del 2013, de diciembre del 2013, pues la verdad le dieron en la madre a los artículos, no sé cómo decirlo, pero los resquebrajaron, los rompieron, le quitaron identidad, lo hace inconexo, pues no hay una forma de articular lo que estaba antes con lo que hicieron ahora, o sea, ¿cómo se pega eso? ¿Quién sabe, no? Y entonces pues le dan un madrazo a la Constitución en toda su totalidad, pues en muchas de estas reformas, evidentemente, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, subrayo hay una cosa importante que dice el artículo 25, cuando le hicieron una pequeña reforma en el 99, me parece, a propósito de meterle el asunto de la competitividad dentro de lo que es el mercado, etcétera. El asunto de la competitividad es para los neoliberales así como, o sea, lo que define, yo diría, su ética, su comportamiento, ¿no? Y evidentemente, digamos, en el proceso constitucional e histórico del pueblo mexicano, me parece que su verdadero contenido no es la competitividad, sino la cooperación. Y como le entendamos, pues, pero la cooperación, es decir, en la competitividad o en la competencia, lo que se trata es dar en la madre al otro, ¿no? Esa es la competencia, saber quién gana, y el que gana pues ya la hizo, ¿no? Y el que no pues ya valió madre. Es precisamente eso. Entonces, por eso, en términos mucho más consecuentes con el espíritu constitucional de origen, pues es el asunto de la cooperación, que además es un término que está dentro de la Constitución permanentemente, pero está sumamente olvidado, ¿no? Bien, y tiene otras pequeñas reformas que, bueno, ya no tienen mayor importancia, ¿no? Entonces, me parece que lo importante de este artículo es la inclusión del concepto de la Rectoría de la Economía de la Rectoría de la Economía por el Estado mexicano. Los textos originales que implicaban esta cuestión de la Rectoría Económica del Estado, que obedece a una tradición constitucional,
de atribuir a la responsabilidad del Estado la organización y la conducción del desarrollo nacional. ¿Cuáles son estos artículos? Pues son el 27, 28 y 123 de la Constitución. Vamos, de ahí viene su referente o su posibilidad de rectoría económica como Estado mexicano, ¿no? Hay un asunto que yo me encontré un poco documentándome en esto. Fíjense, el artículo que yo leí es de Miguel de la Madrid. Él hizo este estudio del artículo 24 en un compendio jurídico, pues, ¿no? Y entonces, él mismo señala la influencia que tiene la Constitución mexicana a nivel internacional, en términos de las constituciones, sobre esto que llamamos el constitucionalismo social. Y sobre este asunto de la rectoría, que no lo decía así la Constitución de manera explícita, pero lo daba a entender en estos artículos que les señalé antes, en 27, 123 y 28. Entonces es una manera como de cerrar, pues, ¿no? De armar una identidad y vámonos, influyendo en el asunto, no solamente de la Constitución mexicana, sino en el estudio de las constituciones a nivel internacional. A mí me parecía esto muy importante. Y es aquella cuestión que algunos juristas le llaman como la parte específica en las constituciones, que tiene que ver con toda la estructura jurídica y de organización económica, ¿no? de cada nación. Entonces, esto es un aporte que viene, digamos, de nuestra propia Constitución, de la Constitución del 17 al terreno internacional, pues, ¿no? Del estudio de las comparaciones, etcétera. Digo, me parece importante, yo no soy abogado, pero me parece que es reconocerle, pues, a un esfuerzo de la historia de nuestro país, que fue la elaboración de la Constitución del 17, pues su verdadero valor y significado, ¿no? Que hasta la fecha, bueno, pues nos pone en la situación de decir, esta manera de estarla rompiendo y despedazando, requiere de plantearnos por dónde tenemos que irnos, ¿no? Entonces algunos dicen, no, pues vámonos por otra porque ya está muy parchada. Algunos dicen, vámonos al origen, la del 17 y adecuemos. En fin, pues es parte de lo que tenemos que estar discutiendo y debatiendo, no solamente en este taller, sino en muchos otros espacios en los que participamos. Bueno, y me parece que cuestiones importantes que señala este artículo es algunos de los párrafos en las que está dividido y qué es lo que quieren decir. Y me refiero al texto original de 1983, ¿sí? No a la reforma posterior. Entonces, por ejemplo, en el primer párrafo están ahí definidos los fines y las limitaciones del concepto de rectoría del desarrollo nacional que se le está atribuyendo al Estado. Es decir, se dice que el desarrollo debe ser integral, por ejemplo, que en ese sentido tiene que atender diversos aspectos, tanto los económicos como los sociales, los culturales y los políticos. Se conecta con el artículo 3º constitucional que define la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida que se funda en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Establece también los valores políticos sobre los que se funda la Constitución, por ejemplo, el de la soberanía de la nación, tanto en lo interno como en lo externo, la cuestión del régimen democrático, cómo está constituido, el asunto de la justicia social y de las libertades que garantiza la misma Constitución. Son como los ejes fundamentales que en este artículo se articulan o se ejemplifican o se sintetizan, ¿no? El párrafo segundo, este es el que establece las diferentes actividades que realiza el Estado para la promoción del desarrollo nacional, que al mismo tiempo consiste en todo el proceso de la planeación, que se va al otro artículo, de la conducción, la coordinación y la orientación de la actividad económica del país. Al mismo tiempo, la regulación y el fomento de las actividades económicas. Eso es lo que se define en este párrafo segundo. En el tercero están los principios y las reglas respecto del sistema de la economía mixta, que es una de las cosas que tiene nuestra Constitución en este asunto de la economía.
en donde se dice que concurren al desarrollo económico y social del país 3 sectores: el sector público, el sector privado y el sector social de la economía. Entonces esto es, me parece que también es uno de los aspectos fundamentales y de mucho valor, pues, que tiene nuestra Constitución, ¿no? El cuarto párrafo es el que dice que el sector público es el que tiene única y exclusivamente el control exclusivo de las áreas estratégicas, y que el artículo 28 lo señala, ¿no? También se definen un poco cuáles son estas áreas estratégicas, ¿no? Bien. El párrafo sexto es el que señala que bajo criterios de equidad social y de productividad se va a apoyar y se va a impulsar a las empresas del sector social y del sector privado de la economía, que se sujetan a las modalidades que el interés público dicte y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando la conservación y el medio ambiente. Bueno, terminaría diciendo, este artículo 25 es el que impide que el Estado tenga una actitud pasiva o neutra ante las cosas que están sucediendo. Esto lo hemos perdido. Es un Estado omiso ante su responsabilidad constitucional, ante el poder de la soberanía popular y la defensa de la soberanía nacional, pero más que omiso es un poder agachado que obedece instrucciones o lineamientos de carácter extranjero, ¿no? En contra de la patria. Es decir, son verdaderos traidores a la patria. Este tipo de reformas son totalmente contraconstitucionales, contrarrevolucionarias, etcétera, ¿no? Es lo mínimo que podríamos decir, ¿no?